Jamás imaginé que las palabras de mi propio hijo me dolerían tanto como una puñalada directa al corazón. «¡Fuera de mi casa!», me gritó con una furia que jamás había visto en sus ojos, señalando hacia la puerta con el dedo tembloroso de una rabia que parecía haber estado acumulándose durante años. Sus ojos, esos mismos ojos que de niño me miraban con admiración cuando llegaba del trabajo cubierto de cemento y cal, ahora ardían con un desprecio tan profundo que me hizo sentir como si fuera un extraño. Lo que él no sabía en ese momento amargo es que yo llevaba algo en el bolsillo derecho de mi camisa de trabajo que cambiaría todo para siempre, algo que convertiría sus palabras crueles en la ironía más dolorosa de nuestras vidas. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 62 años recién cumplidos y llevo trabajando como albañil desde que tenía apenas 14 años. Mis manos están marcadas por más de 4 décadas de cemento, cal y varillas de acero, con cicatrices que cuentan la historia de cada construcción en la que participé. Mi espalda está permanentemente curvada por los años de cargar bloques de concreto, bultos de cemento de 50 kilos y vigas de acero que pesaban más que mi propio cuerpo. Las rodillas me crujen cada mañana cuando me levanto, recordándome las miles de veces que me arrodillé en pisos de concreto áspero para nivelar una construcción o instalar una tubería. Pero nunca, en toda mi vida de sacrificios físicos y económicos, pensé que terminaría siendo humillado de esta manera por mi propio hijo, en lo que él creía con tanto orgullo que era su casa. Todo comenzó esa mañana calurosa de abril en Guadalajara, cuando el termómetro ya marcaba 32 grados a las 9 de la mañana y el aire se sentía pesado con la humedad característica de la temporada previa a las lluvias. Había decidido ir a visitar a Miguel, mi hijo mayor, después de 3 semanas de un silencio que me tenía cada vez más preocupado. No habían pasado más de 5 días sin que habláramos desde que se casó hace 12 años, pero últimamente sentía una distancia creciente, esa sensación que solo un padre puede percibir cuando siente que está perdiendo lentamente a su hijo sin entender por qué. La noche anterior había dormido mal, dándome vueltas en la cama estrecha de mi pequeño cuarto, en la azotea de una vecindad en la colonia Santa Tere. Era un espacio de apenas 3 metros por 4, con un baño compartido al final del pasillo y una cocina que consistía en una parrilla eléctrica de 2 quemadores sobre una mesa de plástico. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban mapas imaginarios, y por las noches podía escuchar todos los ruidos de las familias que vivían en los pisos de abajo. Niños llorando, televisores a todo volumen, discusiones matrimoniales que se filtraban a través de las losas de concreto mal aisladas. Pero esa mañana me había despertado con una determinación extraña, como si algo dentro de mí supiera que ese día sería diferente. Me bañé con agua fría porque el boiler comunitario había dejado de funcionar la semana anterior. Me puse mi mejor camisa de trabajo, esa azul de manga larga que Patricia, mi nuera, me había regalado en mi cumpleaños número 60, y guardé cuidadosamente en el bolsillo el sobre amarillo que había llevado conmigo durante tantos años, esperando el momento correcto para entregárselo a Miguel. Llegué a la colonia americana alrededor de las 10 de la mañana, después de un viaje en camión que duró casi 1 hora desde mi vecindad hasta esa zona residencial donde las calles están perfectamente pavimentadas. Hay árboles frondosos cada 10 metros y las casas lucen jardines bien cuidados, protegidos por rejas decorativas de hierro forjado. El contraste con mi barrio era tan marcado que siempre me sentía un poco fuera de lugar cuando caminaba por esas banquetas impecables, como si mi simple presencia pudiera desentonar con la armonía visual del lugar.
La casa se veía hermosa como siempre, con su fachada de cantera rosa recién pintada que brillaba bajo el sol matutino, las ventanas con marcos de madera barnizada que Patricia mantenía impecables, y el jardín frontal que ella cuidaba con una dedicación casi obsesiva. Era una casa de 2 plantas bien proporcionadas, con un garage techado para 2 autos, una terraza en el segundo piso que daba hacia el patio trasero y detalles arquitectónicos que cualquier familia mexicana de clase media aspiraría a tener algún día. El pasto del jardín estaba cortado en líneas perfectas. Las bugambilias trepaban ordenadamente por las columnas de la entrada, y hasta los números de la dirección parecían haber sido pulidos recientemente. Toqué el timbre y esperé, escuchando el eco melodioso que resonaba en el interior de la casa. Podía oír pasos apresurados en el piso de mármol del vestíbulo, luego la voz de Miguel gritando algo en dirección a la cocina que no pude entender completamente, y después el sonido de la cerradura siendo manipulada desde adentro. Cuando finalmente abrió la puerta, su rostro no mostró ni la más mínima señal de la alegría que yo esperaba ver después de 3 semanas sin vernos. En lugar de eso, había una expresión de molestia genuina, como si mi visita fuera una interrupción no deseada a algo más importante que estaba haciendo. «Papá», me dijo con un tono frío y distante que inmediatamente me heló la sangre en las venas. «No sabía que venías hoy». Su voz sonaba diferente, más formal, como si estuviera hablando con un vecino problemático en lugar de con su padre. Llevaba puesta una camisa polo marca Lacoste, que yo sabía que costaba más que mi gasto de comida de 2 semanas, pantalones de mezclilla importados y zapatos deportivos que reconocí como de alguna marca cara que había visto en aparadores de tiendas departamentales a las que nunca entraba. «Necesito avisar para visitar a mi hijo», le pregunté, tratando de mantener el tono ligero y cariñoso de siempre, aunque por dentro ya sentía una punzada aguda de dolor que me atravesaba el pecho como una astilla de metal. Miguel suspiró con una exasperación apenas disimulada y se hizo a un lado para dejarme pasar, pero pude sentir físicamente su reluctancia, como si cada segundo que yo estuviera en su casa fuera un inconveniente que tendría que tolerar. La casa estaba impecable, como siempre había estado desde que Patricia se mudó ahí. Ella tenía un gusto exquisito para la decoración y un sentido del orden que rayaba en lo obsesivo. Los muebles de piel italiana color crema estaban perfectamente acomodados. La televisión de pantalla plana de 65 pulgadas dominaba la pared principal de la sala, y las obras de arte moderno colgadas en marcos dorados gritaban éxito económico y prosperidad social. El piso de mármol blanco con vetas grises reflejaba la luz que entraba por las ventanas amplias, y cada superficie relucía como si hubiera sido pulida esa misma mañana. Los jarrones de cristal cortado contenían arreglos florales frescos que Patricia cambiaba religiosamente cada semana, y hasta el aire olía a esa fragancia cara que usaba en su difusor automático de la sala. «¿Está Patricia?», pregunté, dirigiendo mi mirada hacia la cocina abierta, donde podía ver los electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos bajo las luces LED empotradas en el techo. «Salió con los niños al súper», respondió Miguel, sin mirarme directamente a los ojos, como si hubiera algo en mi presencia que le resultara incómodo o vergonzoso. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». El tono de su voz hizo que mi corazón comenzara a acelerarse de manera involuntaria. Era esa inflexión particular que tienen las personas cuando están a punto de decir algo que saben que va a lastimar. Esa manera de hablar de alguien que ha ensayado mentalmente una conversación difícil y ahora está preparándose para ejecutarla. Me decía que lo que venía no iba a ser para nada agradable, y que probablemente yo no estaba preparado para escucharlo. Nos sentamos en la sala.
Él, hundiéndose en el sillón reclinable de piel color café que costaba más que mi salario de 6 meses. Y yo acomodándome incómodamente en el sofá de 2 plazas que me hacía sentir como si fuera demasiado pequeño para mi cuerpo. Había una distancia física entre nosotros que reflejaba perfectamente la distancia emocional que había crecido en los últimos meses sin que yo me diera cuenta. Como una grieta en una pared que se va haciendo más ancha imperceptiblemente hasta que un día se convierte en un abismo. Dime, hijo, le dije, preparándome mentalmente para lo peor, pero esperando secretamente que mis temores fueran infundados. Miguel se aclaró la garganta con esa manera nerviosa que tenía desde niño cuando estaba a punto de confesar alguna travesura. Pero ahora había algo más adulto y calculado en su comportamiento. Comenzó a hablar sin mirarme directamente, fijando su vista en un punto indefinido de la pared que estaba detrás de mi hombro izquierdo. «Papá», comenzó con voz ligeramente temblorosa. «Patricia y yo hemos estado hablando mucho últimamente y creemos que ya es hora de que dejemos de mantener esta situación que se ha vuelto insostenible para todos». «¿Qué situación?», pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya temía conocer la respuesta que se avecinaba como una tormenta inevitable. «Los 500 pesos que te damos cada semana», dijo finalmente, como si las palabras le quemaran la boca al pronunciarlas. «Ya no podemos seguir haciéndolo indefinidamente. Tenemos nuestros propios gastos que están aumentando constantemente. Los niños están creciendo y necesitan más cosas cada día. Y francamente, papá, ya tienes 62 años. A esta altura de la vida deberías tener tus propios ahorros, algún tipo de estabilidad financiera independiente. El mundo se me vino encima con la fuerza de un derrumbe. Esos 500 pesos semanales no eran solo dinero para mí. Eran literalmente lo único que me permitía vivir con un mínimo de dignidad humana. Mi pensión del Seguro Social apenas me alcanzaba para pagar la renta de mi pequeño cuarto en la azotea, y con los problemas de diabetes tipo 2 que había desarrollado en los últimos años, los medicamentos que necesitaba tomar diariamente se llevaban una gran parte de mis ingresos. Sin esos 500 pesos semanales, tendría que elegir entre comer decentemente o comprar mi medicina, una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar. «Miguel», le dije, luchando por mantener la calma y la compostura, mientras sentía como si me estuvieran arrancando algo vital del pecho. «Esos 500 pesos no son una limosna ni un acto de caridad. Yo trabajé toda mi vida adulta para darles a ustedes lo que yo nunca tuve. Me partí literalmente el lomo durante décadas para que tú pudieras estudiar la universidad, para que tuvieras las oportunidades que yo nunca tuve, para que no tuvieras que empezar a trabajar a los 14 años como me tocó a mí. Y te lo agradezco profundamente, papá. De verdad que sí», dijo Miguel, pero su tono sonaba ensayado y artificial, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo hasta memorizarlo palabra por palabra. «Pero eso fue tu obligación como padre en su momento. Ahora yo tengo mis propias obligaciones con mi familia, con mis hijos, con mi futuro». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida entera. Era como si hubiera tomado todos mis años de sacrificio, todos los domingos que trabajé en lugar de descansar, todas las comidas que me salté para que él pudiera tener zapatos nuevos, y los hubiera reducido a una simple obligación que ya había cumplido y de la cual ahora estaba liberado. «¿Mi obligación?», repetí, incrédulo, sintiendo como si las palabras fueran piedras en mi boca. «¿Crees que fue solo una obligación cuando trabajé doble turno durante 5 años consecutivos para pagarte la universidad privada? Cuando vendí mi única posesión valiosa, el terreno que heredé de tu abuelo,
para poder costear no solo tus estudios de ingeniería, sino también todos los gastos extras que implicaba mantenerte estudiando? Miguel se movió incómodo en su sillón de piel, evitando mi mirada como si el contacto visual fuera físicamente doloroso para él. Papá, por favor, no dramatices la situación. Ya eres un adulto mayor. Deberías haber planeado mejor tu futuro financiero en lugar de gastarte todo en nosotros. La sangre me hirvió en las venas como si hubiera lava corriendo por mi sistema circulatorio. ¿Planear mejor?, grité, perdiendo por primera vez la compostura. Hijo, yo planeé tu futuro. Todo lo que tenía, todo lo que fui, todo lo que pude haber sido, lo invertí completamente en ti y en tu hermana. No me quedé con nada para mí porque creí que ustedes eran mi mejor inversión. Esa fue tu decisión personal, respondió Miguel con una frialdad que me destrozó el alma en pedazos microscópicos. Nadie te obligó a hacerlo, nadie te puso una pistola en la cabeza para que nos dieras todo. Me levanté del sofá con una furia que no había sentido en décadas, sintiendo como si un rayo cargado de electricidad me hubiera partido exactamente por la mitad. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón en algo. Nadie me obligó. Lo hice porque te amaba incondicionalmente, porque creía en ti con todo mi ser, porque pensé que cuando fueras un hombre exitoso y próspero, recordarías de dónde venías y quién había pagado el precio de tu éxito. No es que no recuerde, papá, dijo Miguel, también levantándose del sillón con movimientos tensos y defensivos. Pero tengo que pensar en mi familia primero, en mi futuro, en Patricia, en mis hijos, en los gastos de la casa, en la educación de los niños. Ellos son mi prioridad absoluta ahora. ¿Y yo qué soy?, le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz de una manera que no había experimentado desde la muerte de mi esposa. Ya no soy tu familia, ya no formo parte de tus prioridades. Miguel guardó silencio durante un momento que se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Sus ojos se movían nerviosamente, como si estuviera buscando las palabras correctas en algún rincón de la habitación, pero cuando finalmente habló, su voz sonó como una sentencia de muerte pronunciada por un juez implacable. Papá, creo que sería mejor que te vayas ahora mismo. Patricia va a llegar pronto con los niños del supermercado y francamente no quiero que haya una escena desagradable frente a ellos. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras rebotaban en mi cerebro como ecos distorsionados, como si alguien hubiera cambiado el idioma y ya no pudiera entender mi propia lengua materna. ¿Me estás corriendo de tu casa? No te estoy corriendo exactamente, dijo Miguel, pero su mirada esquiva lo contradecía por completo. Solo creo que por hoy es suficiente conversación. Ambos estamos alterados, y es mejor que cada quien se vaya a su casa a pensar las cosas con tranquilidad. Ahí fue cuando algo fundamental dentro de mí se rompió definitivamente, como una cuerda de guitarra que se estira hasta su límite máximo, y finalmente se revienta con un sonido seco y final. Toda la frustración acumulada durante años, toda la decepción de ver a mi hijo convertido en alguien que ya no reconocía, todo el dolor de darme cuenta de que había criado a un extraño, todo explotó al mismo tiempo como una bomba que había estado esperando el momento perfecto para detonar. «¡Miguel!», le grité con una voz que no reconocía como mía propia. «Yo soy tu padre. El hombre que te dio la vida, que te enseñó a caminar, que te cargó cuando eras bebé. Me debes respeto básico como ser humano». «No te debo nada», me gritó de vuelta con una furia que parecía haber estado guardando durante meses, y en ese momento vi claramente al hombre en el que se había convertido. Alguien completamente capaz de romper el corazón de quien le había dado la vida sin el menor remordimiento.
Hiciste lo que tenías que hacer como padre, pero eso no me convierte en tu esclavo económico de por vida. No te estoy pidiendo que seas mi esclavo, le respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir sin que pudiera controlarlas. Solo te estoy pidiendo que no me abandones completamente, que no me trates como si fuera un estorbo en tu vida perfecta. No te estoy abandonando, gritó Miguel, perdiendo por completo el control de sus emociones. Pero tampoco voy a cargar contigo para siempre como si fueras una cruz que tengo que llevar hasta que me muera. Busca la manera de valerte por ti mismo como cualquier adulto responsable. Fue entonces cuando pronunció las palabras que jamás podré olvidar. Las palabras que se quedaron grabadas en mi alma como hierro al rojo vivo marcando ganado. Las palabras que cambiarían para siempre la relación entre nosotros dos. Y si no te gusta mi decisión, papá, aquí está la puerta. Fuera de mi casa. El silencio que siguió a su explosión fue absolutamente ensordecedor. Era como si alguien hubiera apretado un botón y hubiera eliminado todos los sonidos del universo de manera instantánea. Miguel estaba jadeando por la intensidad de su arrebato emocional, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas, y yo me quedé ahí parado como una estatua de sal, sintiendo como si hubiera envejecido 20 años en 20 segundos. Lentamente, con las manos temblando como si tuviera mal de Parkinson, metí mi mano derecha en el bolsillo de mi camisa azul y saqué el sobre amarillo que había llevado conmigo esa mañana. Un sobre desgastado por los años que contenía documentos que había guardado durante más de 2 décadas, esperando pacientemente el momento correcto, el momento perfecto para entregárselos a Miguel como el regalo más importante de su vida. «Está bien, hijo», le dije con una calma sobrenatural que no sentía por dentro, una tranquilidad artificial que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que rugía en mi interior. «Me voy de tu casa». Pero antes de dirigirme hacia la puerta, puse el sobre amarillo sobre la mesa de centro de cristal templado, exactamente en el espacio que quedaba entre nosotros dos, como si fuera una frontera invisible que marcaba el final de una época en nuestras vidas. «Solo quiero que sepas», le dije, mirándolo directamente a los ojos por última vez, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, porque algo me decía que esta sería la última vez que lo vería como el hijo que había conocido toda su vida, que ese terreno que vendí para pagarte la universidad nunca lo vendí completo. Miguel frunció el ceño, confundido por mis palabras, como si hubiera hablado en un idioma extranjero que no podía descifrar. «¿Qué quieres decir con eso?», me preguntó, y por primera vez en toda la conversación había una nota de incertidumbre en su voz. «Abre el sobre cuando estés listo para entender lo que realmente significa la palabra familia», le dije, cargando esas palabras con todo el peso de los años de sacrificio que él nunca había sabido valorar. Y sin más ceremonias, sin despedidas dramáticas, sin súplicas finales, me dirigí hacia la puerta principal de la casa. Podía sentir la mirada de Miguel clavada en mi espalda como dagas invisibles, pero no me volteé a mirarlo. No podía voltearlo a ver sin romper a llorar frente a él, sin mostrar la vulnerabilidad total que sentía en ese momento. Cuando estuve finalmente en la banqueta de concreto, bajo el sol implacable de Guadalajara que caía sobre mi cabeza como plomo derretido, escuché que la puerta se cerraba con fuerza detrás de mí, sellando así el final de una etapa de mi vida que jamás imaginé que terminaría de esa manera tan brutal. Me quedé ahí parado durante varios minutos interminables, sintiendo como si hubiera perdido no solo a un hijo, sino una parte fundamental de mi alma, una parte de mi identidad que había estado definida por ser padre durante más de 30 años. Lo que Miguel no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar en sus peores pesadillas, es que ese sobre amarillo contenía las escrituras originales del terreno donde estaba construida la casa de la cual me acababa de expulsar.
ese mismo terreno que él creía que había comprado con su propio trabajo y sus propios méritos económicos. Ese terreno que yo había mantenido en secreto a su nombre durante todos estos años, esperando el día perfecto para dárselo como regalo, como la demostración final de mi amor paternal. Ese terreno que convertía su orgullosa y cruel declaración de fuera de mi casa en la ironía más amarga y dolorosa de nuestras vidas. Mientras caminaba lentamente por la calle perfectamente pavimentada, alejándome paso a paso de la que hasta ese momento había creído que era la casa de mi hijo, mi teléfono celular comenzó a sonar de manera insistente en el bolsillo trasero de mi pantalón. Era un número que no reconocía, con un prefijo que me sonaba vagamente familiar, pero que no podía ubicar con precisión. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, especialmente en un momento emocional como el que estaba viviendo. Pero algo me impulsó a responder, como si una fuerza invisible me dijera que esa llamada era importante. «¿Señor Roberto Mendoza?», preguntó una voz femenina muy profesional, con ese tono formal que usan los abogados cuando hablan de asuntos serios. «Sí, soy yo», respondí, todavía con la voz quebrada y áspera por lo que acababa de pasar en casa de Miguel. «Le habla del bufete jurídico Hernández y Asociados. Tenemos noticias muy importantes sobre el testamento de su hermano Rodolfo, que falleció hace 6 meses». Mi hermano Rodolfo había muerto efectivamente 6 meses atrás, víctima de un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de llegar al hospital. Era soltero, nunca tuvo hijos, y siempre habíamos tenido una relación más bien distante durante los últimos 20 años. Yo sabía vagamente que tenía algunas propiedades en diferentes partes de Jalisco, porque trabajaba en bienes raíces, pero nunca imaginé que eso pudiera tener alguna relevancia en mi vida. «¿Qué tipo de noticias?», pregunté, deteniéndome en medio de la banqueta mientras sentía como si el universo estuviera jugando algún tipo de broma cósmica conmigo. «Señor Mendoza, necesita venir a nuestras oficinas lo más pronto posible. Su hermano lo nombró como único heredero universal de todas sus propiedades y bienes. Estamos hablando de 17 terrenos en diferentes zonas premium de Guadalajara y Puerto Vallarta, más una cuenta bancaria con una cantidad muy considerable de dinero en efectivo. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, como un terremoto personal que solo yo podía percibir. «¿Está usted completamente segura? Rodolfo y yo casi no nos hablábamos desde hace años». «Completamente segura, señor Mendoza. De hecho, dejó una carta personal específicamente dirigida a usted, en la cual explica detalladamente por qué tomó esta decisión testamentaria». Colgué el teléfono y me quedé ahí parado en medio de la calle, tratando de procesar todo lo que había pasado en menos de 2 horas. Mi hijo me había echado de su casa, sin saber que el terreno donde estaba construida era legalmente mío, y ahora resulta que mi hermano, prácticamente un extraño, me había dejado una fortuna que ni siquiera sabía que existía. La vida tiene una manera muy extraña y misteriosa de balancear las cosas, como si hubiera una justicia cósmica que opera en formas que los seres humanos no podemos entender completamente. Esa tarde, en lugar de regresar a mi pequeño cuarto de azotea, sintiéndome derrotado, humillado y abandonado por mi propia familia, me dirigí al bufete de abogados para descubrir que mi hermano Rodolfo me había convertido, sin que yo lo supiera, en uno de los hombres más prósperos y acomodados de todo Guadalajara. Pero lo más importante de todo, mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero, es que ahora tenía algo que Miguel jamás esperaría ni en sus sueños más locos: el poder real de enseñarle una lección sobre el respeto familiar que nunca olvidaría en toda su vida. La pregunta que resonaba en mi mente mientras caminaba hacia mi cita con el destino era simple pero profunda.
¿Qué iba a hacer exactamente con ese poder recién adquirido? El bufete de abogados Hernández y Asociados estaba ubicado en una imponente torre de cristal y acero en pleno centro histórico de Guadalajara, específicamente en una de esas zonas empresariales donde solo llegan personas con dinero considerable o problemas legales muy serios que requieren la atención de los mejores abogados de la ciudad. La construcción de 30 pisos se alzaba hacia el cielo como un monumento al éxito profesional, con su fachada de vidrio polarizado que reflejaba las nubes y hacía que el edificio pareciera flotar en el aire. Mientras subía lentamente en el elevador de alta velocidad hacia el piso 12, con música instrumental de fondo y espejos en todas las paredes que multiplicaban mi imagen hasta el infinito, no podía dejar de pensar obsesivamente en la expresión de desprecio absoluto que había visto en los ojos de Miguel cuando me gritó que saliera de su casa. Esa mirada me perseguía como un fantasma, reproduciéndose una y otra vez en mi mente como una película de terror que no podía apagar. Mi reflejo en los espejos del elevador me mostraba a un hombre de 62 años, que parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Mi camisa azul de trabajo se veía arrugada y fuera de lugar en ese ambiente de lujo corporativo. Mis zapatos de seguridad contrastaban grotescamente con el piso de mármol pulido del elevador, y mi rostro mostraba las marcas profundas de una vida entera de trabajo físico bajo el sol implacable de Jalisco. Si tan solo Miguel supiera lo que estaba a punto de descubrir en esa oficina lujosa, si tan solo pudiera imaginar que el viejo inútil que acababa de humillar estaba a punto de convertirse en alguien completamente diferente. La licenciada Carmen Hernández era una mujer elegante de aproximadamente 45 años, con ese tipo de seguridad profesional que solo dan décadas de manejar asuntos legales extremadamente complicados y clientes con fortunas considerables. Su oficina era un santuario del éxito. Ventanales enormes que iban del piso al techo y daban una vista panorámica espectacular de toda la ciudad de Guadalajara, desde las torres del centro histórico hasta las montañas que rodeaban el valle. Su escritorio de caoba tallada a mano era más grande que mi cuarto entero, y sobre él reposaba una carpeta de piel color vino con mi nombre escrito en letras doradas que brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal. Las paredes estaban decoradas con diplomas enmarcados en oro de universidades prestigiosas, tanto nacionales como internacionales, y fotografías donde aparecía estrechando la mano de políticos importantes y empresarios que yo había visto en las noticias. Todo en esa oficina comunicaba un mensaje claro. Aquí se manejaban asuntos de gente muy importante con mucho dinero. «Señor Mendoza», me dijo con una sonrisa profesional, pero genuinamente cálida, invitándome a sentarme en una silla de piel italiana color negro que probablemente costaba más que todos mis gastos combinados de 6 meses. Antes que nada, permítame expresarle mis más sinceras condolencias por la pérdida de su hermano Rodolfo. «Gracias, licenciada», respondí, acomodándome incómodamente en esa silla que me hacía sentir como si estuviera en el trono de un rey, aunque la verdad era que Rodolfo y yo habíamos sido más como extraños cordiales que como hermanos cercanos durante los últimos 20 años de nuestras vidas. La relación con mi hermano había sido complicada desde siempre. Él había tomado el camino de los negocios y las inversiones inmobiliarias, mientras que yo había elegido el trabajo físico y la construcción. Él se había quedado soltero por elección, dedicando toda su energía a acumular propiedades y dinero, mientras que yo me había casado joven, había tenido hijos y había gastado cada peso que ganaba en darles una vida mejor a ellos.
Durante años pensé que Rodolfo me veía como el hermano fracasado, el que había desperdiciado su vida en el trabajo manual mientras él construía un imperio inmobiliario. Antes de revisar todos los documentos legales y los aspectos técnicos de la herencia, continuó la licenciada Hernández, manipulando cuidadosamente algunos papeles sobre su escritorio. Su hermano dejó instrucciones muy específicas de que leyera esta carta personal en privado, antes de conocer cualquier detalle sobre los bienes que le está heredando. Me entregó un sobre blanco de papel grueso y caro, con mi nombre escrito en la letra temblorosa pero aún reconocible de Rodolfo. Era una caligrafía que no había visto en años, pero que inmediatamente me transportó a nuestra infancia, cuando hacíamos las tareas juntos en la mesa de madera de la cocina de nuestros padres. Lo abrí con cuidado, como si fuera un tesoro arqueológico que pudiera desintegrarse si lo manipulaba bruscamente, y comencé a leer. Roberto, hermano mío de toda la vida, si estás leyendo esta carta en la oficina de la licenciada Hernández, significa que ya me fui definitivamente de este mundo y que finalmente encontraste el verdadero valor que siempre tuviste corriendo por tus venas, pero que nunca supiste reconocer ni apreciar en ti mismo. Sé que durante todos estos años pensaste que yo era el hermano exitoso, el inteligente, el que logró hacer dinero y construir un patrimonio mientras tú te partías literalmente el lomo trabajando de albañil desde que eras prácticamente un niño. La verdad absoluta, Roberto, es que yo siempre te admiré infinitamente más de lo que jamás fui capaz de expresarte con palabras. Cada peso que gané en mi vida, cada terreno que compré con visión de futuro, cada inversión inteligente que hice, cada decisión financiera que tomé, fue pensando obsesivamente en el día en que pudiera devolverle algo significativo al hermano que sacrificó absolutamente todo por sus hijos sin esperar nunca nada a cambio. Porque eso es exactamente lo que haces tú, Roberto. Sacrificas todo por amor puro. Y eso es algo que todo el dinero del mundo no puede comprar ni replicar. Durante años te observé desde la distancia, viendo cómo vendías pedazo por pedazo el terreno que heredaste de nuestro padre para pagar la universidad de Miguel, para costear la boda de Carmen, para cubrir emergencias médicas de tu familia. Cada vez que sabía que habías vendido otra parte de tu herencia para darles algo mejor a tus hijos, yo compraba más propiedades pensando que algún día podrían ser tuyas. Te dejo absolutamente todo lo que tengo, porque sé que lo usarás infinitamente mejor que yo. No para comprarte lujos innecesarios o para vivir una vida de excesos, sino para demostrarles a tus hijos el verdadero valor de la familia, del sacrificio, del amor incondicional. Y si algún día ellos no saben apreciar lo que tuvieron en ti, entonces usa este dinero y estas propiedades para recordarles quién eres realmente. No eres solo un albañil, hermano querido. Eres el hombre más rico que conozco en todas las cosas que realmente importan en esta vida. Amor, generosidad, sacrificio, lealtad familiar. Ahora también serás rico en dinero, que es lo menos importante, pero que te ayudará a vivir con la dignidad que siempre mereciste. Con todo mi amor, respeto y admiración eterna, tu hermano Rodolfo P.D. Hay una sorpresa muy especial esperándote en el lote número 7 de Zapopan, en la colonia más exclusiva. Cuando la descubras, entenderás por qué nunca vendí esa propiedad específica, a pesar de las ofertas millonarias que recibí durante años. Tuve que parar de leer porque literalmente se me nublaron los ojos con lágrimas que habían estado acumulándose durante décadas sin que me diera cuenta. Jamás en mi vida más salvaje imaginé que Rodolfo me viera de esa manera tan hermosa y generosa. Durante años, probablemente desde que éramos jóvenes adultos, creí firmemente que él me consideraba un fracasado, alguien que había desperdiciado su vida y sus oportunidades por tomar decisiones emocionales en lugar de racionales.
¿Se encuentra bien, señor Mendoza?, me preguntó la licenciada Hernández con voz suave y comprensiva, extendiendo discretamente una caja de pañuelos de papel hacia mi lado del escritorio. Sí, sí, respondí, secándome discretamente los ojos mientras trataba de recomponer la compostura que había perdido por completo. Solo que nunca esperé algo así. Nunca imaginé que Rodolfo pensara de esa manera sobre mí. La abogada sonrió con una comprensión que sugería que había visto muchas situaciones emocionales similares en su carrera profesional. Su hermano era un hombre verdaderamente particular, señor Mendoza. Pasó literalmente años, probablemente más de una década, planeando meticulosamente esta herencia. Habló conmigo en innumerables ocasiones sobre usted, siempre con un cariño y una admiración que eran genuinamente conmovedores. ¿Hablaba de mí?, pregunté sorprendido. Constantemente. Me contaba historias sobre su infancia juntos, sobre cómo usted había sacrificado su propia educación para trabajar y ayudar a mantener a la familia cuando murió su padre. Me explicaba cómo había observado durante años la manera en que usted se entregaba completamente a sus hijos, vendiendo sus propias posesiones para darles oportunidades mejores. La licenciada se levantó de su silla y caminó hacia una pequeña mesa auxiliar, donde había una cafetera de acero inoxidable y tazas de porcelana fina. ¿Gusta un café antes de revisar los documentos?, me preguntó. Le aseguro que va a necesitar estar sentado cómodamente para lo que viene. Acepté el café, más que nada para ganar tiempo y procesar emocionalmente todo lo que estaba sucediendo. La taza era increíblemente delicada, del tipo que nunca había tenido en mis manos, y el café tenía un sabor y un aroma que evidentemente venían de granos muy caros. Ahora, dijo la abogada, regresando a su lugar y abriendo la carpeta de piel con movimientos ceremoniales. Permítame mostrarle exactamente lo que su hermano Rodolfo le dejó como herencia. Comenzó a sacar documentos, muchos documentos, papeles oficiales con sellos, fotografías aéreas de propiedades, evaluaciones financieras, escrituras notariales. Era como si estuviera vaciando el contenido de una caja del tesoro sobre su escritorio. Primera propiedad, comenzó con voz clara y profesional. 5 hectáreas en Puerto Vallarta, zona hotelera exclusiva, frente directo al mar, con todas las licencias para desarrollo turístico, actualmente valorado por peritos oficiales en 8 millones de pesos. Mi mandíbula literalmente se desplomó. 8 millones de pesos. Esa cantidad de dinero era más de lo que había manejado, ganado, visto o imaginado en toda mi vida entera. Era más dinero del que podría gastar en 20 años viviendo como rey. Segunda propiedad, continuó la licenciada, como si 8 millones de pesos fueran una cantidad completamente normal y cotidiana. 2 hectáreas en el centro histórico de Guadalajara, zona comercial premium, con 3 edificios coloniales restaurados que actualmente se rentan como oficinas ejecutivas, valorado en 12 millones de pesos. ¿12 millones? Tartamudeé, sintiendo como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar correctamente. Exactamente, señor Mendoza, y apenas estamos comenzando con el inventario. Durante los siguientes 45 minutos, que se sintieron como horas suspendidas en una realidad alternativa, la licenciada Hernández fue enumerando propiedad tras propiedad con la misma naturalidad con que yo podría enumerar las herramientas de mi caja de trabajo. Terrenos extensos en Chapala con vista al lago, lotes comerciales en Ajijic que se rentaban a extranjeros millonarios, propiedades rurales en Tequila con plantaciones de agave azul, terrenos de desarrollo en Mazamitla con bosques de pinos centenarios, edificios de apartamentos en las mejores zonas de Guadalajara que generaban rentas mensuales astronómicas.
Algunos terrenos tenían casas de lujo ya construidas que se rentaban por cantidades que yo no ganaba en un año entero. Otros eran completamente vírgenes, esperando desarrollo futuro, pero ubicados en zonas donde el metro cuadrado valía más que todo lo que yo había poseído en mi vida entera. Había propiedades que mi hermano había comprado décadas atrás, cuando esas zonas no eran nada y que ahora valían fortunas, porque el crecimiento de la ciudad las había convertido en ubicaciones premium. Había inversiones tan inteligentes y visionarias que parecían casi místicas en su precisión. Cuando la licenciada terminó de enumerar todo el inventario, colocó cuidadosamente todos los documentos en orden y me miró directamente a los ojos. En total, dijo con una sonrisa que mezclaba profesionalismo con genuino placer por darme buenas noticias, estamos hablando de propiedades por valor de 135 millones de pesos, más una cuenta bancaria de fácil acceso con 8 millones adicionales para gastos inmediatos y trámites legales. Me quedé completamente en silencio durante varios minutos eternos, tratando de procesar números que mi mente simplemente no podía asimilar. 143 millones de pesos. Yo, Roberto Mendoza, el albañil que esa misma mañana había sido humillado y echado de una casa por su propio hijo, acababa de convertirme oficialmente en uno de los hombres más ricos del estado de Jalisco. La ironía era tan brutal y perfecta que casi parecía diseñada por alguna fuerza supernatural que se divertía jugando con el destino de los seres humanos. ¿Hay alguna condición legal para recibir esta herencia?, pregunté finalmente cuando recuperé la capacidad de hablar. Ninguna condición legal vinculante, respondió la abogada, consultando algunos papeles adicionales. Pero su hermano sí dejó algunas, digamos, sugerencias muy específicas sobre cómo esperaba que utilizara esta herencia. ¿Qué tipo de sugerencias? La licenciada sacó otro papel de la carpeta, escrito a mano con la caligrafía de Rodolfo. Escribió textualmente que esperaba que usara esta herencia para enseñarles a sus hijos el verdadero valor de la humildad, el respeto familiar y la gratitud hacia quien les dio la vida. Esas fueron sus palabras exactas. Una sonrisa que mezclaba amargura con satisfacción se dibujó lentamente en mi rostro. Rodolfo había conocido muy bien a Miguel durante los años en que todavía nos visitábamos como familia extendida. Había visto su arrogancia creciendo, su falta de respeto hacia mi trabajo, su manera de asumir que todo lo que tenía se lo había ganado completamente solo. «Licenciada», le dije, sintiendo como una energía completamente nueva corría por mis venas como electricidad. ¿Qué tan rápido podemos hacer efectiva esta herencia? Los documentos están en perfecto orden, señor Mendoza. Su hermano era extremadamente meticuloso con los aspectos legales. Podemos transferir la cuenta bancaria esta misma tarde si usted firma los papeles correspondientes y las escrituras de todas las propiedades estarán listas para firmarse y transferirse a su nombre mañana por la mañana. Perfecto, respondí, sintiendo como una transformación fundamental estaba ocurriendo dentro de mí, como si estuviera mudando de piel y convirtiéndome en alguien completamente diferente. Hay algo extremadamente importante que necesito hacer. Pasé las siguientes 2 horas en esa oficina lujosa, firmando documentos, estableciendo cuentas bancarias, organizando transferencias y oficialmente convirtiéndome en el propietario legal de una fortuna que todavía no terminaba de creer que fuera real. Esa tarde, cuando salí del bufete de abogados, ya no era el mismo hombre que había entrado. Oficialmente era uno de los hombres más ricos de Jalisco, pero más importante que eso, tenía el poder financiero y legal para enseñarle a Miguel una lección sobre el respeto familiar que jamás olvidaría. Mi primera parada después del bufete fue a una tienda de ropa masculina de lujo
en la Plaza del Sol, una de esas boutiques donde los precios no tienen etiquetas, porque si tienes que preguntar cuánto cuesta algo, probablemente no puedes pagarlo. Me compré un traje italiano hecho a la medida color gris carbón, zapatos de piel genuina, hechos a mano, que costaban más que mi renta de 3 meses, y hasta me corté el cabello y me arreglé la barba en una barbería exclusiva, donde me atendieron como si fuera un diplomático extranjero. La transformación física fue impresionante, pero la transformación emocional era aún más profunda. Por primera vez en décadas me veía en el espejo y veía a un hombre próspero, alguien que merecía respeto no por su cuenta bancaria, sino por quien era realmente. Luego me dirigí a una agencia de automóviles de lujo y compré al contado un Mercedes-Benz negro último modelo. El vendedor, un joven que me recordaba a Miguel en su arrogancia, casi se desmayó cuando saqué la chequera y pagué los 900,000 pesos sin pestañear, como si fuera la compra más natural del mundo. Pero antes de ir a confrontar a Miguel, antes de mostrarle mi nueva realidad, tenía que hacer una parada absolutamente crucial. Manejé mi Mercedes nuevo hacia Zapopan, específicamente hacia el lote número 7 que Rodolfo había mencionado en su carta. Según el GPS del auto, era un terreno en una zona residencial extremadamente exclusiva, donde las casas más baratas costaban varios millones de pesos y los jardines eran más grandes que bloques enteros de mi vecindad. Era un terreno aparentemente vacío, de aproximadamente media hectárea, rodeado de árboles centenarios y protegido por una barda de cantera que se veía costosa y sólida. Pero cuando llegué y hablé con don Aurelio, el vigilante de la zona, descubrí la sorpresa que mi hermano me había dejado como regalo final. «Ah, sí, el señor Rodolfo», dijo don Aurelio, un hombre mayor de unos 70 años con el rostro curtido por décadas de trabajo al aire libre. «Siempre venía por aquí a revisar la construcción, especialmente durante los últimos 2 años. ¿Usted es el hermano del que siempre hablaba?» «¿Qué construcción?», pregunté, completamente confundido, porque desde la calle el terreno se veía vacío. Don Aurelio sonrió con complicidad y me guió hacia la parte trasera del terreno, donde había una construcción semioculta entre los árboles frondosos que la hacían prácticamente invisible desde cualquier ángulo exterior. Era una casa hermosa, de 2 plantas, estilo mexicano contemporáneo, completamente terminada y amueblada con un gusto exquisito que mezclaba lo tradicional con lo moderno. Su hermano la mandó construir durante los últimos 2 años, explicó don Aurelio, mientras me guiaba por un sendero de piedra volcánica hacia la entrada principal. Siempre decía que era para cuando usted decidiera finalmente vivir como se merecía, con la dignidad de un señor próspero. La casa era impresionante. Tenía líneas arquitectónicas limpias y elegantes, con grandes ventanales que aprovechaban la luz natural, techos altos con vigas de madera aparente y una integración perfecta con el jardín natural que la rodeaba. Era como si hubiera crecido orgánicamente del terreno en lugar de haber sido construida. Entré con una mezcla de asombro y emoción que me hacía sentir como un niño descubriendo un tesoro secreto. Era más grande e infinitamente más lujosa que la casa de Miguel. Tenía 4 recámaras espaciosas con baños completos de mármol, una cocina integral que parecía salida de una revista de decoración, una sala de estar con chimenea de cantera, un comedor formal para 12 personas, una oficina con biblioteca incorporada y un jardín trasero con alberca de formas orgánicas que se integraba perfectamente con el paisaje natural. Cada detalle había sido pensado con cuidado. Los pisos de madera de parota, las lámparas de hierro forjado hechas por artesanos mexicanos, los textiles que combinaban tradición tapatía con elegancia contemporánea, los muebles que mezclaban comodidad con distinción.
en la recámara principal, que tenía una vista espectacular hacia los jardines, encontré otra carta de Rodolfo esperándome sobre la cama king size. Roberto, esta casa es tuya desde el momento en que pones un pie en ella. La diseñé pensando específicamente en ti, en que tuvieras finalmente un lugar digno donde recibir a tus hijos y nietos, un lugar donde pudieras ser el patriarca respetado que siempre fuiste, pero que tal vez ellos no supieron ver porque se acostumbraron demasiado a tu humildad. Cada habitación fue planeada para tu comodidad. La cocina para que puedas preparar esas comidas familiares que tanto disfrutabas hacer los domingos. El jardín para que tus nietos tengan espacio para jugar cuando vengan a visitarte. La oficina para que manejes tus nuevos bienes con la dignidad de un empresario exitoso. La escritura de esta casa está en la caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. La combinación es la fecha de cumpleaños de nuestro padre, 1504-1935. Nunca la olvides, porque él estaría orgulloso de verte finalmente vivir como el señor que siempre mereciste ser. Disfruta tu nueva vida, hermano querido. Te la has ganado con cada gota de sudor, con cada sacrificio, con cada momento de amor incondicional que les diste a tus hijos. Con cariño eterno, Rodolfo. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas y ahí estaba, la escritura de la casa a mi nombre, fechada 2 años atrás, cuando Rodolfo había empezado la construcción. Mi hermano había estado planeando esto durante mucho más tiempo del que yo imaginaba. Mientras me sentaba en la terraza principal de mi nueva casa, viendo el atardecer dorado sobre Guadalajara y sintiendo la brisa fresca que bajaba de las montañas, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente, aunque nunca pensé que lo volvería a ver en mi pantalla, el de Miguel. ¿Papá? Su voz sonaba completamente diferente a como había sonado esa mañana. Temblorosa, nerviosa, incluso asustada, como si hubiera visto un fantasma. «Dime, Miguel», respondí con una calma que no había sentido en años. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Encontré el sobre que dejaste en la mesa». «Ah, ¿sí? ¿Y qué encontraste exactamente?» Hubo un silencio larguísimo antes de que respondiera, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas para describir algo que no podía creer. «Las escrituras del terreno donde está construida mi casa. Papá, yo no entiendo completamente lo que esto significa. Esto quiere decir que... ¿Qué quiere decir qué, Miguel?» «Que tú eres el dueño legal del terreno donde vivo con mi familia». «Así es, hijo. Siempre he sido el dueño de ese terreno. Esa casa de la cual me echaste esta mañana está construida en mi propiedad». Otro silencio que se sintió eterno, cargado de todas las emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. «Papá, yo lo siento muchísimo. No sabía. Si hubiera sabido que... ¿Qué hubieras hecho diferente, Miguel? ¿Me hubieras tratado con respeto y cariño solo porque soy el dueño del terreno donde vives?» «No, papá, no es eso para nada. Es que... Miguel», lo interrumpí suavemente, «quiero que vengas mañana exactamente a las 10 de la mañana a esta dirección». Le dicté cuidadosamente la dirección de mi nueva casa en Zapopan, esa mansión que él no sabía que existía. «¿Qué hay en esa dirección, papá?», me preguntó con una voz que mezclaba curiosidad con preocupación. «Mi nueva casa», respondí simplemente, disfrutando cada palabra. «Ah, y Miguel, ven con Patricia y los niños. Hay muchísimas cosas importantes de las que tenemos que hablar como familia. Papá, de verdad lo siento profundamente. No sé qué me pasó esta mañana, yo nunca... Mañana hablaremos de todo, hijo. Que tengas muy buena noche». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en la terraza de mi nueva vida, disfrutando del silencio perfecto de mi nueva realidad.
viendo las luces de la ciudad que se encendían gradualmente como estrellas terrestres. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí como un verdadero señor en mi propia casa, en mi propia cama king size, sabiendo que al día siguiente tendría la conversación más importante y transformadora de mi vida con mi hijo. Pero antes de quedarme dormido, llamé a Carmen, mi hija querida que vivía en Ciudad de México con su familia. «Papá, qué sorpresa tan hermosa», me dijo con esa alegría genuina y natural que siempre tenía cuando hablábamos, tan diferente a la frialdad que había desarrollado Miguel. «Carmen, mi niña, mañana quiero que vengas a Guadalajara con tu esposo y mis nietos». «¿Está todo bien, papá?» «¿Te escuchas? Diferente, como más tranquilo, pero también como más fuerte». «Todo está más que bien, mi amor. Solo necesito reunir a toda nuestra familia. Es algo muy importante». «Por supuesto, papá. Salimos muy temprano mañana en la madrugada. ¿Quieres que nos quedemos en casa de Miguel como siempre?» «No», respondí, sonriendo en la oscuridad de mi nueva recámara. «Van a quedarse aquí, en mi casa». «¿Tu casa? Papá, ¿de qué estás hablando? Tú vives en...» «Mañana entenderás absolutamente todo, Carmen. Solo confía en tu viejo papá». «Siempre confío en ti, papá. Eres el mejor hombre que conozco». Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no había sentido desde la muerte de mi esposa. Esa noche, antes de quedarme profundamente dormido en sábanas de algodón egipcio, pensé en lo extraordinariamente extrañas que son las vueltas impredecibles de la vida. Esa mañana había sido humillado por mi propio hijo y echado de una casa como si fuera un indigente, y esa noche era multimillonario durmiendo en una mansión que ni siquiera sabía que existía. Pero lo más importante no era el dinero, ni la casa, ni las propiedades. Era la oportunidad invaluable que me daba para enseñarles a mis hijos algo que el dinero nunca puede comprar. Que el respeto y el amor no se mendigan ni se suplican, se ganan con una vida entera de sacrificios, pero una vez perdidos, pueden costar muy caro recuperarlos. Mañana sería un día absolutamente transformador para toda mi familia. Mientras toda mi familia se acomodaba lentamente en la sala principal de mi nueva casa, una sala que era más grande que todo el departamento donde había vivido Miguel durante sus años universitarios, podía sentir la tensión emocional en el aire como una tormenta eléctrica a punto de desatarse con toda su furia. El ambiente estaba cargado de expectativa, confusión y una mezcla compleja de emociones que ninguno de nosotros sabía exactamente cómo manejar. Miguel no podía dejar de mirarme, con una expresión que mezclaba asombro, incredulidad y algo que parecía ser el inicio del arrepentimiento más profundo de su vida. Me observaba como si tratara de entender cómo el hombre que había humillado tan cruelmente menos de 24 horas antes se había transformado en alguien completamente diferente, alguien que irradiaba una dignidad y un poder que él nunca había visto en mí. Patricia, mi nuera, mantenía a los niños cerca de ella con esa protección instintiva de las madres cuando sienten que algo importante está a punto de suceder. Estaba obviamente incómoda y nerviosa por toda la situación, mirando constantemente a Miguel como si esperara que él le explicara qué estaba pasando, pero Miguel estaba tan perdido como ella. Carmen, mi hija querida, me observaba con una mezcla de orgullo y curiosidad que se reflejaba en sus ojos brillantes. Podía ver que estaba tratando de procesar todo lo que veía. La casa impresionante, mi transformación física, la manera en que me comportaba con una seguridad que jamás había mostrado antes. Y yo finalmente me sentía como el patriarca que siempre debía haber sido, como el hombre respetado que había ganado ese respeto con décadas de sacrificio silencioso. Antes de que empiecen las preguntas inevitables, les dije con una voz tranquila pero firme,
mientras servía café en tazas de porcelana fina que costaban más que los platos completos donde había comido durante años. Quiero contarles una historia. La historia real y completa de su padre, no la versión editada e incompleta que ustedes creen conocer. Me senté en el sillón principal de la sala, un mueble de piel italiana color cognac que claramente había sido diseñado para ser el asiento del jefe de familia. El lugar que por derecho natural me correspondía como cabeza de esta familia que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Miguel, Carmen, comencé, mirándolos directamente a los ojos para asegurarme de que cada palabra quedara grabada en sus memorias para siempre. ¿Saben realmente por qué jamás tuve una casa propia hasta ahora? ¿Se han preguntado alguna vez por qué un hombre que trabajó durante casi 50 años vivía en un cuarto de azotea? Carmen negó con la cabeza, y pude ver en sus ojos que realmente nunca se había hecho esa pregunta. Miguel seguía en estado de shock, aparentemente incapaz de articular palabra, como si su cerebro hubiera dejado de funcionar correctamente después del descubrimiento del sobre amarillo. Porque a los 18 años, continué, sintiendo cómo las palabras cobraban peso al salir de mi boca, heredé de su abuelo Esteban un terreno de 5 hectáreas completas en lo que ahora es la zona residencial y comercial más cara de toda Guadalajara. Un terreno que hoy, en el mercado actual, valdría conservadoramente más de 50 millones de pesos. Los ojos de Miguel se abrieron como platos, y Patricia se llevó una mano a la boca en un gesto involuntario de sorpresa absoluta. Ese terreno, continué, disfrutando cada palabra porque finalmente podía contar la verdad completa. Lo vendí pedazo por pedazo, metro por metro, a lo largo de más de 30 años. No para comprarme lujos, no para darme una vida cómoda, no para invertir en mi propio futuro. Lo vendí sistemáticamente para pagar la universidad privada de Miguel, para costear la boda de ensueño de Carmen, para cubrir los gastos médicos cuando Patricia tuvo complicaciones serias en el parto de su segundo hijo y necesitó cirugías costosas. Patricia se llevó ambas manos a la boca ahora, recordando vívidamente esos días terribles cuando estuvo al borde de la muerte y los gastos médicos fueron astronómicos. Vendí una hectárea completa, dije, mirando directamente a Miguel. Cuando decidiste estudiar ingeniería en la universidad más cara de Jalisco en lugar de la pública. Vendí otra hectárea cuando quisiste hacer ese intercambio estudiantil en Estados Unidos, que costó una fortuna. Vendí la tercera hectárea cuando te casaste y quisiste una boda que impresionara a la familia de Patricia. Miguel comenzó a temblar visiblemente, como si cada palabra fuera un golpe físico. La cuarta hectárea, continué implacablemente. La vendí cuando Carmen decidió estudiar medicina y necesitaba no solo pagar la universidad, sino también todos los materiales, los libros importados, las especializaciones adicionales que quería tomar. Carmen comenzó a llorar silenciosamente, finalmente entendiendo la magnitud de los sacrificios que yo había hecho por ella. Y la última hectárea del terreno, dije, haciendo una pausa dramática para que la información se asentara completamente. La vendí hace exactamente 5 años para hacer el enganche de la casa donde vives actualmente, Miguel. Pero como eres mi hijo, y porque quería que sintieras que habías logrado algo por tu propio mérito y esfuerzo, puse el terreno a tu nombre sin decirte jamás que yo lo había pagado completamente. Miguel finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste nada de esto? Porque, respondí, sintiendo cómo se me quebraba ligeramente la voz por primera vez en toda la conversación. Creí ingenuamente que el amor de un padre no necesitaba explicaciones.
Creí que cuando ustedes fueran adultos exitosos y prósperos, entenderían naturalmente, intuitivamente, todo lo que había sacrificado por su felicidad y sus oportunidades. Carmen se levantó de su asiento y vino hacia mí con lágrimas, corriendo libremente por sus mejillas. Pero resulta, continué, aceptando el abrazo de mi hija, pero manteniendo mi mirada fija en Miguel, que me equivoqué completamente. Ayer descubrí de la manera más dolorosa posible que mi propio hijo era capaz de mirarme directamente a los ojos y decirme que me fuera de su casa sin saber que cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado de esa casa había sido pagado con el sudor de mi frente y la venta de mi herencia familiar. «Papá», balbuceó Miguel con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, «yo no sabía, si hubiera sabido...» «Ahí está exactamente el problema, Miguel», lo interrumpí, pero sin enojo, con una tristeza profunda que venía desde el alma. El respeto hacia tu padre debía depender de si sabías o no quién había pagado tu casa. Mi valor como persona y como tu padre dependía de cuánto dinero tuviera en el banco o cuántas propiedades poseyera. Miguel se desplomó completamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos como si tratara de esconderse de la realidad que se le estaba revelando. «Déjame contarte otra historia», continué, porque sabía que necesitaba escuchar todo, que esta conversación era la única oportunidad que tendríamos de sanar las heridas que se habían abierto. ¿Recuerdas cuando tenías 15 años y querías desesperadamente irte de intercambio estudiantil a Estados Unidos? Miguel asintió sin levantar la vista, sin quitar las manos de su rostro. Trabajé simultáneamente en 3 trabajos diferentes durante un año completo para poder pagarte ese viaje que costó una fortuna. Salía de mi trabajo principal de albañil a las 5 de la tarde, después de 8 horas bajo el sol cargando blocks y mezclando cemento. Llegaba corriendo a una bodega en el centro donde cargaba costales de granos de 50 kilos cada uno hasta las 11 de la noche. Y después de eso iba a limpiar oficinas en rascacielos del centro hasta las 3 de la madrugada. «Papá, por favor, para», susurró Miguel, pero yo sabía que necesitaba escuchar todo. Dormía exactamente 2 horas cada noche durante un año entero, Miguel. 2 horas. Mi cuerpo estaba destruido, mis manos sangraban constantemente, mi espalda me dolía tanto que había noches que no podía ni acostarme. Pero cada mañana me levantaba pensando en tu cara de felicidad cuando te dijera que había reunido el dinero para tu viaje. Patricia también estaba llorando ahora, finalmente entendiendo la dimensión real de los sacrificios que yo había hecho por su familia. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana panorámica que daba al jardín, donde mis nietos jugaban ajenos a la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de la casa. Cuando Carmen quería estudiar medicina, continué, observando a los niños correr entre los árboles, vendí la motocicleta que había sido de su abuelo, mi padre. Era lo único que tenía con valor sentimental real, la única posesión que me conectaba físicamente con él. Pero la vendí sin pensarlo 2 veces, porque sabía que mi hija tenía el potencial de ser una doctora excepcional. Carmen ahora lloraba abiertamente, con sollozos que llenaban toda la sala. Y cuando tuviste problemas económicos hace 3 años, Miguel, cuando casi pierdes tu trabajo y no podías pagar la hipoteca, ¿sabes quién habló personalmente con el banco para renegociar tu deuda? Miguel levantó la vista, sorprendido, porque obviamente no tenía idea de este episodio. Fui yo. Fui al banco vestido con mi mejor ropa, que seguía siendo ropa de trabajador, y les di mi palabra personal de que yo respondería económicamente por ti si era necesario. Hipotequé mi futuro financiero por el tuyo, otra vez, sin que tú lo supieras. Patricia se acercó a Miguel y le tomó la mano,
ambos comenzando a entender finalmente la magnitud de todo lo que había hecho por ellos. Pero lo que más me duele, dije, volteándome para enfrentar a Miguel directamente, no es que no supieras todos estos detalles de mis sacrificios. Es que ayer, cuando me pediste que dejara de depender económicamente de ustedes, me trataste como si fuera una carga inútil, como si los 500 pesos semanales que me daban fueran una limosna caritativa y no el reconocimiento mínimo por una vida entera de sacrificios por tu bienestar. Papá, dijo Miguel, levantándose del sofá con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Perdóname. Por favor, perdóname. No tengo excusa para lo que hice. Lo miré durante un largo momento. Podía ver en sus ojos que finalmente entendía, no solo los hechos, sino el dolor profundo que había causado, la traición emocional que había cometido. Miguel, le dije, sintiendo como mi propia voz se suavizaba, quiero que entiendas algo fundamental que va más allá de esta situación específica. Esta casa donde estamos sentados, este dinero que heredé de mi hermano Rodolfo, todas estas propiedades que ahora poseo, nada de esto me hace más valioso como persona de lo que era ayer cuando me echaste de tu casa. Miguel asintió, sollozando. El respeto hacia los padres no se debe a lo que tengan en el banco o a cuántas propiedades posean. Se debe a lo que dieron de su vida, de su tiempo, de sus oportunidades, de sus sueños, por el bienestar de sus hijos. Y eso, hijo mío, no tiene precio en el mercado. Carmen se acercó y me abrazó fuertemente. Papá, perdónanos por haberte fallado, por no haber valorado adecuadamente todo lo que hiciste por nosotros, por haber dado por sentado tu amor y tus sacrificios. Carmen, le dije, acariciando su cabello como cuando era niña, tú nunca me fallaste. Siempre fuiste una hija amorosa, respetuosa y agradecida. Siempre me trataste con cariño y dignidad. Luego miré directamente a Miguel, que seguía parado en medio de la sala, completamente destrozado por la culpa y el arrepentimiento. «Miguel», le dije extendiendo mis brazos hacia él, «ven acá». Se acercó lentamente, como un niño que sabe que ha cometido el error más grande de su vida. «Quiero que sepas», le dije, poniéndole las manos en los hombros y mirándolo directamente a los ojos, «que te perdono completamente, porque eso es exactamente lo que hacen los padres que aman a sus hijos. Perdonamos incluso cuando nos rompen el corazón en pedazos». Miguel se desplomó en mis brazos, llorando con una intensidad que no había mostrado desde que era un niño pequeño. «Perdóname, papá. Perdóname, por favor. No sé qué me pasó. No sé en qué tipo de persona me convertí. No sé cómo pude tratarte así». Te convertiste en alguien que perdió temporalmente de vista lo realmente importante en la vida, le dije, abrazándolo fuerte contra mi pecho. Pero eso tiene solución. Siempre se puede regresar al camino correcto cuando se tiene amor en el corazón. Nos quedamos así durante varios minutos eternos, padre e hijo, sanando heridas que habían estado abiertas durante años sin que ninguno de los dos se diera cuenta de qué tan profundas eran. Cuando finalmente nos separamos, Patricia se acercó con los niños que habían entrado del jardín, atraídos por los sonidos de la conversación emocional. «Señor Roberto», me dijo Patricia, y era la primera vez en muchos años que la escuchaba hablarme con verdadero respeto y cariño genuino. «Yo también le debo una disculpa muy profunda. Yo fui quien principalmente convenció a Miguel de que ya no le diéramos el dinero semanal». La miré con sorpresa, porque no esperaba esa confesión. «Creí honestamente que usted ya tenía la edad suficiente para valerse completamente por sí mismo», continuó, con la voz quebrada por la emoción y la culpa. «No sabía absolutamente nada de todo lo que había sacrificado por nosotros, de todo lo que había dado para que pudiéramos tener la vida que tenemos». «Patricia», le dije, tomándole las manos con gentileza,
Tú solo querías proteger a tu familia, asegurar el futuro económico de tus hijos. Eso no está mal. Lo que estuvo mal fue la manera cruel en que me lo comunicaron, como si yo fuera un parásito, aprovechándose de su generosidad. Los niños, mis nietos preciosos, que habían estado escuchando toda la conversación sin entender completamente todos los detalles, pero sí percibiendo la intensidad emocional, se acercaron a abrazarme todos al mismo tiempo. Mi nieto mayor, de 8 años, me miró con esos ojos inocentes y directos que tienen los niños y me preguntó: «Abuelo, ya no vas a estar triste, ya no va a haber peleas en la familia». «No, mi niño precioso», le respondí, cargándolo y sintiendo como mi corazón se llenaba de una paz que no había experimentado en años. «Ya no voy a estar triste y no va a haber más peleas porque todos hemos aprendido algo muy importante sobre el amor familiar». «¿Qué aprendimos, abuelo?» «Aprendimos que una familia no se construye solo con dinero o con casas bonitas. Se construye con amor, con respeto, con sacrificio mutuo y con gratitud por todo lo que nos damos unos a otros». Entonces, cuando la tormenta emocional había pasado y el aire se había limpiado completamente, llegó el momento de hablar constructivamente sobre el futuro de nuestra familia. «Ahora», les dije a todos, regresando a mi lugar en el sillón principal, «tenemos que decidir inteligentemente qué vamos a hacer con esta nueva situación que se nos ha presentado». Me senté y los miré a todos, con la serenidad de alguien que finalmente había encontrado su lugar correcto en el mundo. Esta herencia que recibí inesperadamente no es solo mía, es de toda nuestra familia, porque una familia real comparte tanto las dificultades como las bendiciones. Pero quiero que entiendan algo fundamental: las cosas van a cambiar definitivamente a partir de este momento. Miguel me miró con atención total, como si cada palabra fuera crucial para el resto de su vida. «A partir de ahora», continué, «voy a vivir exactamente como el hombre próspero y respetado que siempre debí haber sido, con dignidad total, con respeto propio y sin tener que pedirle a nadie que me mantenga o me ayude económicamente». «Papá», dijo Miguel con una urgencia en la voz que venía del arrepentimiento profundo, «nosotros queremos seguir ayudándolo económicamente, ya no por obligación o por caridad, sino porque lo amamos y porque finalmente entendemos todo lo que merece». «Y yo lo acepto con mucho gusto», respondí, «pero ahora será completamente diferente. Ahora será porque ambos queremos hacerlo, no porque yo necesite desesperadamente su ayuda para sobrevivir». Luego saqué un sobre grueso que había preparado esa mañana temprano, después de una noche de reflexión profunda sobre cómo quería manejar esta situación. «Miguel», le dije, entregándole el sobre con ceremonia, «estas son las escrituras oficiales del terreno donde está construida tu casa. Están transferidas completamente a tu nombre, como siempre fue mi intención original». Miguel abrió el sobre con manos que temblaban visiblemente. «Pero quiero que cada vez que veas ese documento legal», continué, cargando mis palabras con todo el peso de una vida de sacrificios, «recuerdes exactamente cuál fue el precio que se pagó por ese terreno. No solo en dinero contante y sonante, sino en años de vida, en sacrificios personales, en amor incondicional. Nunca lo voy a olvidar, papá», me prometió con una solemnidad que nunca había visto en él. «Te prometo que nunca voy a olvidar lo que costó. Y hay algo más», dije, sacando otros documentos que había preparado cuidadosamente. «Carmen, este terreno de 2 hectáreas en Chapala es tuyo, para que construyas finalmente la clínica médica especializada con la que siempre has soñado, pero nunca has tenido los recursos para hacer realidad». Carmen casi se desmaya de la sorpresa y la emoción. «Papá,
No puedo aceptar algo tan valioso, dijo, pero yo podía ver en sus ojos que estaba profundamente conmovida. Si puedes, y lo vas a hacer sin discutir, le respondí firmemente pero con cariño, porque exactamente para esto trabajé toda mi vida como un esclavo, para poder darles a mis hijos las oportunidades que yo nunca tuve, los recursos que yo nunca pude acumular. Pasamos el resto de ese día memorable en mi nueva casa, comiendo juntos en el comedor principal, hablando durante horas, riéndonos como familia y sobre todo reconectándonos como el núcleo familiar que siempre fuimos, pero que habíamos olvidado temporalmente cómo ser. Los niños jugaron en el jardín con la alberca, mientras los adultos conversábamos en la terraza, viendo el atardecer dorado sobre Guadalajara y sintiendo como si estuviéramos inaugurando una nueva era en la historia de nuestra familia. Esa noche, cuando todos se habían ido a sus respectivos hoteles, porque insistí en que esta primera noche yo necesitaba estar solo para procesar todo lo que había pasado, me quedé solo en mi terraza, viendo las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte como un mar de estrellas terrestres. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. Era Miguel. «Papá», me dijo, y su voz sonaba completamente transformada, llena de un cariño genuino que no había escuchado en años. Solo quería decirle que lo amo profundamente y que estoy más orgulloso de ser su hijo de lo que podré expresar jamás con palabras. Y yo estoy orgulloso de ti también, Miguel. Cometiste un error muy doloroso, pero de los errores se aprende, se crece, se madura. Papá, mañana quiero llevar a los niños a desayunar con usted en su nueva casa. ¿Le parecería bien? Me parecería perfecto, hijo. Y papá, quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida compensándole por todo lo que hice mal, por todo el dolor que le causé. No necesitas compensarme nada, Miguel. Solo necesitas recordar siempre esta lección y algún día transmitírsela a tus propios hijos cuando ellos sean adultos. Dutum. Después de colgar, me quedé ahí sentado durante horas, reflexionando sobre lo extraordinariamente extrañas e impredecibles que son las vueltas del destino. En menos de 48 horas había pasado de ser un viejo humillado y echado de una casa a ser un patriarca multimillonario respetado por toda su familia, de vivir en un cuarto de azotea a tener una mansión, de depender de la caridad semanal de mi hijo a ser completamente independiente económicamente. Pero lo más importante de toda esta transformación, había recuperado completamente a mi familia. 3 meses después, la vida había encontrado su equilibrio natural y armonioso. Miguel y yo almorzábamos juntos religiosamente todos los viernes, y él había vuelto a ser el hijo respetuoso, cariñoso y agradecido que recordaba de su juventud. Carmen había comenzado todos los trámites legales y arquitectónicos para construir su clínica médica especializada. Patricia me trataba con el cariño genuino y el respeto profundo que merece un suegro que ha demostrado su valor, y mis nietos venían a quedarse conmigo los fines de semana, llenando mi casa de risas y alegría. Pero lo que más me llenaba de orgullo y satisfacción era observar cómo Miguel había cambiado fundamentalmente como persona. Ahora entendía profundamente el valor real del sacrificio familiar, del respeto intergeneracional. Y sobre todo, había aprendido que el verdadero éxito en la vida no se mide únicamente en lo que acumulas materialmente, sino en cómo tratas a las personas que amas y que te aman. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos en el jardín de mi casa, mi nieto de 8 años me hizo una pregunta que me llegó directo al corazón. «Abuelo, ¿por qué ahora mi papá te habla tan diferente que antes?» Miguel y yo nos miramos y sonreímos con esa complicidad que solo pueden tener un padre y un hijo que han pasado por una crisis profunda y han salido más unidos del otro lado.
Porque, le expliqué cargándolo en mis brazos, a veces los adultos olvidamos temporalmente las cosas más importantes de la vida y necesitamos que la vida misma nos recuerde quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa, abuelo? La familia, mi niño, el amor, el respeto, la gratitud y recordar siempre que todo lo que tenemos nos lo dieron las personas que nos aman. Miguel se acercó y nos abrazó a los dos, formando un círculo perfecto de 3 generaciones. Y yo, dijo Miguel, con una voz llena de emoción sincera, soy el hijo más afortunado y bendecido del mundo, porque tengo al mejor papá que existe en el universo. Esa noche, antes de quedarme dormido en mi cama king size, miré la fotografía enmarcada de Rodolfo que tenía en mi buró y le susurré: gracias, hermano querido. No solo por el dinero y las propiedades. Gracias por ayudarme a recuperar completamente a mi familia, por darme las herramientas para enseñarles a mis hijos el valor real del amor familiar. Y por primera vez en muchos años, me dormí sintiendo que había vuelto a ocupar exactamente el lugar que me correspondía en el mundo, no como un viejo que dependía de la caridad de sus hijos, sino como el patriarca amado, respetado y valorado que siempre debía haber sido. La vida me había enseñado la lección más valiosa posible, que las palabras tienen un poder transformador inmenso, que fuera de mi casa puede convertirse milagrosamente en bienvenido a tu hogar, cuando una familia recuerda que se construye no con paredes de ladrillo, sino con amor incondicional, respeto mutuo, sacrificio compartido y gratitud eterna, y que nunca, jamás en la vida es demasiado tarde para que un padre y un hijo encuentren el camino de regreso el uno al otro, especialmente cuando ese camino está pavimentado con amor, perdón y la sabiduría que solo dan las segundas oportunidades.